Hablar en esta segunda parte de la secundaria del futuro o de la secundaria sin futuro, según el ángulo desde la cual tratemos el tema. Y está con nosotros, como habíamos dicho, Omar Murúo, profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación y de Informática, licenciado en Tecnología Educativa por la UTN, se desempeña en el nivel secundario y en formación docente en instituciones públicas de la ciudad, es delegado del Normal 7 por la Unión de Trabajadores de la Educación. Laura Astrópulos, profesora de Historia del Normal 5, también delegada por la Unión de Trabajadores de la Educación allí. Trabaja también en la Escuela Técnica número 1 Otto Kraus y en el Instituto de Profesorado Joaquín B. González y del Instituto de Educación Superior Alicia Moró de Justo. Y también tenemos a dos estudiantes, a Luciana, que pertenece a la Escuela de Cerámica número 1, cursa el segundo año allí y pertenece al Centro de Estudiantes de dicha institución. Y a Carolina, que es presidenta del Centro de Estudiantes del Normal 11 y que está cursando en este momento el quinto año de la escuela secundaria. Así que bueno, con ellos cuatro y también está el papá de Luciana acá por si quiere decir algunas palabras y comentar un poco, hablar acerca de la secundaria del futuro. Nosotros sabemos que esto se ha anunciado hace un par de años por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación Soledad Acuña y que se ha ratificado en el último debate que se realizó con los candidatos a jefe de gobiernos acá en la ciudad de Buenos Aires, y uno de los argumentos que se esgrimen es la profundización de la nueva escuela secundaria, un aprendizaje personalizado con implicancias importantes en las innovaciones tecnológicas, cambios también en relación a las maneras de abordar los temas pedagógicos, no interdisciplinariamente, sino por áreas. Ha cambiado la evaluación, es decir, hay un montón de temas que tienen que ver con cambios en la escuela secundaria que han generado en general en la comunidad educativa desde que se anunció una resistencia muy importante por parte de los estudiantes, de las familias y de los docentes también, estén o no agrupados en los gremios. Y queremos saber entonces, un poco a partir de estas reformas que se pretenden hacer, ¿por qué hay tanta resistencia en relación a esta secundaria que el gobierno de la ciudad ha dado en llamar la secundaria del futuro? No sé quién quiere de ustedes hablar. Bueno, en principio, secundaria sin futuro me parece una buena conceptualización. Y sobre todo empezar diciendo que la secundaria del futuro, esta profundización, se hace frente a una reforma que nunca fue evaluada. Esto significa que la ANES, es decir, la nueva escuela secundaria, no se revisó, no se reflexionó, no se revisitó para luego pensar en una profundización, ¿sí? No se puede profundizar una reforma cuando esa reforma no se reflexiona, no se revisita, no se revisa, porque entonces esa profundización se hace sobre terreno muy resbaladizo, ¿no? Sobre todo cuando esta profundización es sin consulta. En ningún momento fueron convocados los actores del plano educativo, fueron consultados los docentes, las docentes, las familias, los estudiantes, que ellos son los protagonistas. Entonces, eso es lo que más a nosotros nos afecta, porque al ser una profundización o una reforma impuesta, no nos permite entonces debatir qué es la mejor manera, cómo es la mejor manera de llevar adelante una nueva reforma sobre una reforma no revisada. Ajá. Omar, ¿qué decís? Sí, lo que nosotros tenemos para sumar respecto de esto es que desde el punto de vista también de la implementación de una política pública, una política educativa, tenemos que pensar que una imposición, como recién justamente se estaba señalando, no tiene justamente ningún elemento para poder sumar a lo que es un ambiente educativo, ¿no? Pensemos que si nosotros estamos formando ciudadanos críticos, democráticos, una imposición de este carácter claramente es un muy mal ejemplo para todos los alumnos,
que ya es una enseñanza directa que nos está dando el gobierno, ¿no? La manera de poder hacer las cosas se hacen de una manera inconsulta, se impone, y no solamente que se impone en cuanto al currículum, pensemos que esta imposición que se está realizando y que se viene realizando se lleva no solamente puesto a los diseños curriculares, a la organización escolar, sino que también al trabajo docente en sí mismo, que claramente la postura del gobierno de la ciudad es de descalificar abiertamente el trabajo docente, por ejemplo. Es decir, ustedes, porque esto es una frase que se utiliza comúnmente, es decir, los docentes se la pasan poniendo palos en la rueda a todos los proyectos que se surgen desde el Ministerio de Educación de la ciudad, como en el caso de la Unicaba, ¿no? Que también fue muy debatida, muy resistida, sigue siendo resistida, y que, bueno, ustedes el 10 de octubre estuvieron en la legislatura porteña, ¿verdad? ¿Quieres? Sí, bueno. Acerca un poquito el micrófono. Bueno, buenos días, primero que nada. Sí, desde el estudiantado hemos puesto nuestra resistencia, también hemos hecho un montón de medidas de lucha, y es un poco, compartir lo que decían los docentes, de que queremos pensar un plan educativo que realmente involucre a todos los sectores de la educación, porque si realmente las personas que estamos todos los días en las aulas, 5 días a la semana, no formamos parte de ese plan educativo, de la manera en que nos quieren dar clases, realmente estamos en un problema. Nosotros puntualmente desde el estudiantado siempre ponemos foco en las prioridades que nosotros tenemos y que evidentemente el Ministerio de Educación, el gobierno de la ciudad en general, no revisa, como es el tema de la infraestructura. No podés implementar una profundización de la ANES, que como bien decían, no fue revisada tampoco, si no evaluás las necesidades urgentes que tenemos, como lo es, por ejemplo, la falta del espacio en un montón de colegios, sobre todo en escuelas de zona sur. ¿En tu escuela se está implementando, por ejemplo? Nos van a implementar el año que viene. El año que viene. Nos lo avisaron hace unos meses. Es decir, supuestamente tienen 3 meses para cambiar estructuralmente todo lo que es el espacio de mi colegio, porque además es un colegio sumamente chico. Nosotros hace 3 años mínimo venimos reclamando un anexo, porque estamos compartiendo con 3 niveles y realmente no tenemos más aulas. Y ese anexo no nos bajan el presupuesto para poder tener más aulas, para poder tener mayores vacantes. Entonces ahí tenemos un gran problema de prioridades que ellos no quieren revisar y que nos quieren pasar por arriba, además del hecho de que nosotros tenemos que ser parte del plan educativo que forman. Luciana, en el caso tuyo, vos ya estás cursando la escuela de la secundaria de futuro, entre comillas, y bueno, contanos un poco cómo la estás viviendo. Nosotros, en realidad, mi año es el primero que empezó en el colegio con este proyecto de la secundaria del futuro, que son 10 aulas que tenemos en el colegio. De las 10 aulas tenemos 4 reformadas, pintadas de colorcito, hermosas, y te lo readmito que están lindas. Pero después ya desde más las materias es un horror, te ponen proyectos como biomatemática, biología y matemática, que vos te quedás como, no tiene nada que ver, pero te hacen esos proyectos, o música, con teatro, lengua, cosas así que uno dice, ¿para qué me va a servir si yo quiero una escuela de cerámica? Se supone que tengo que estar estudiando cerámica, dibujo y las materias normales. Y más que nada son cosas que a los docentes los molesta más que nada, porque en realidad vos tenés que cerrar las notas, y las notas no las cerrás en un papel, las cerrás todo online. Todo depende si te agarra si te abre la aplicación, si tenés internet. A ver, explícale un poquito, Laura, esto está bien interesante lo que dice Lucy. Está muy bien lo que está diciendo Luciana. Quiero decir 2 cuestiones desde el punto de vista de los docentes, ¿no? En primer lugar, esas áreas disciplinares se van a conformar de manera impuesta. Eso significa que los docentes nos tenemos que unir para poder establecer un área, ¿no? Uniendo materias sin importar la empatía para el trabajo que puedan construir los y las docentes. Se pierden horas para el desarrollo de los proyectos pedagógicos sustantivos de cada escuela, porque esas horas se destinan al trabajo arial. Ahora, yo quiero explicar esto porque a veces
cuesta fuera del espacio educativo entender lo que es un trabajo áreal o un trabajo interdisciplinar, ¿no? No estamos hablando de lo mismo, porque trabajar inter y transdisciplinariamente nutre la enseñanza en pos de un aprendizaje significativo. A ver si espera un minutito, sí. Laura, vamos a ir un poquito más lento acá. Desde el plan se propone trabajar de manera áreal. Por áreas. El área. ¿Qué significa esto? Erosiona la cantidad de contenido de las disciplinas. Trabajar por área significa que los docentes tienen que unirse en proyectos que se van a combinar en contenidos, pero que muchísimos de esos contenidos disciplinarios van a quedar afuera. Es decir, los recortes erosionan la cantidad y la calidad educativa. No es un trabajo empático, no es un trabajo... para que se den una idea, a veces en un aula hay hasta 3 y 4 docentes tratando de llevar adelante un proyecto que termina siendo un sinsentido, porque están tratando de combinar contenidos de 4 disciplinas de una manera impuesta, forzada, que no lleva al aprendizaje significativo de los y las estudiantes. Es decir, Omar, no es lo mismo trabajar que 3 o 4 docentes se unan para trabajar por áreas que trabajar en un proyecto transversal, de transversalidad. Digo, por ejemplo, la ESI es un proyecto de transversalidad dentro de la escuela secundaria, ¿no? No hablo de la escuela del futuro, hablo en general. Entonces, los profesores van tratando la ESI según cada uno su disciplina, ¿no? En el aspecto que corresponda. ¿Es lo mismo trabajar por áreas que así de manera transversal? No, como justamente se estaba señalando, la cuestión es que al ser un elemento, nuevamente recurrimos al mismo término porque es de esta manera, digamos, en ninguno de los planos deja de ser impuesto. Cuando uno trabaja en formato de proyecto, que no es algo innovador, no es algo que esta reforma en particular nos traiga a las escuelas, esto se hace muchísimos años, lo que solemos hacer los docentes, lo primero y fundamental es poder relevar o un problema o una necesidad institucional, áulica de los alumnos, del barrio, comunal. Eso va a ser lo que va a ser el generador justamente del problema que nos va a convocar para ver, en definitiva, si ciertos docentes, que también obviamente el tema de la afinidad que tiene uno con otro, o que por lo menos el tema mismo nos convoca, es lo que nos une en cuanto a que el centro del aprendizaje sea el conocimiento en Bien. sí mismo, y no justamente una idea prefabricada de cómo nos tenemos que juntar nosotros y en función de eso ver qué inventamos. Que es un poco justamente la propuesta de esta escuela sin futuro. Vamos a ir a un corte musical y vamos a hablar un poco también sobre el tema de la evaluación, sobre el tema, digamos, de la conectividad, que sabemos que falta en la mayoría de las escuelas, del tema de la infraestructura escolar, es decir, ahí, y vamos a hablar acerca de otros temas después de este tema musical. Y vamos a seguir hablando, como decíamos, acerca de la escuela media, acá en Sintonía Educar, porque estamos con estudiantes y con profesores y también con un papá que tiene lo suyo para decir en relación a un tema particular que tiene que ver con esto de la innovación tecnológica en la nueva escuela secundaria. ¿Qué querías decir? Sí, yo quería hablar un poco de la conectividad de Internet, porque además de no darles más las computadoras, hay un armarito con computadoras que la mayoría no anda y a veces no tienen acceso a Internet. Pero con el comentario de los técnicos que van a proveer o reparar el sistema, se dedican a espiar a los chicos. Saben qué aplicaciones usan, si entran a WhatsApp, si no entran a WhatsApp, a qué páginas. Esto confesado por los mismos técnicos, ¿eh? Por eso le restringieron el acceso a Internet, porque para que no usen los celulares. Muchas de las veces tienen que recurrir a los celulares los chicos, porque no les dan las computadoras y a veces las que se les dan no tienen Internet. Entonces, encima hay que gastar en datos porque le sacaron el wifi. Porque no usan Internet, fulanito usa Internet. Después dijeron, no sabemos los nombres de los chicos, pero saben el IP, saben el número de teléfono. Esto es espiar a los chicos.
Qué tremendo esto que estás diciendo. Estamos hablando con un papá de una alumna de segundo año que está en donde se está implementando la secundaria del futuro. La verdad que es tremendo este comentario que estás haciendo. Es el gran hermano. De gran hermano, sí. Omar, vos querías hablar acerca de la situación hoy en la escuela. Sí, en estos momentos lo que nos está pasando es que hay como han planteado la implementación de la secundaria del futuro, una implementación progresiva, pero bueno, dentro de las escuelas lo que está pasando con los docentes particularmente, las escuelas que inician o que estarían iniciando, por ejemplo, sería el caso del Normal 4, Normal 5, Normal 7, son algunas de las escuelas, por ejemplo, que serían dentro de las otras tantas que también querrían implementar la secundaria del futuro, que lo que está ocurriendo es que mediante las distintas supervisiones se acercan a las escuelas ya habiendo armado y reconformado los horarios de los docentes, y a los cuales en muchos casos se los presiona para que justamente estos docentes acepten estas modificaciones laborales. Estas modificaciones laborales constan de dos elementos. A ver. Uno dice, bueno, normalmente ¿Quién rechazaría que un docente estuviera más horas dentro de la escuela? Bueno, nadie, evidentemente estaríamos todos de acuerdo. El problema son las condiciones bajo las cuales uno estaría en ese lugar. Un ejemplo muy claro es que en estas horas que hace un rato venían hablando sobre los trabajos áreales, sobre también algunas horas que se dan para lo que se llama la planificación interarial y algunas otras cuestiones más, algunos docentes estarían incrementando 1 o 2 o 3 horas. Ese incremento en realidad no son incrementos de horas que le sean propias al docente, sino que son horas que forman parte de la institución. ¿Qué significa esto? Que si el docente se va, esas horas no se las puede llevar. Si el docente quisiera cambiar de escuela, esa posibilidad no la tendría. ¿Por qué? Porque no serían sus horas. ¿Y cuál sería entonces el inconveniente? Bueno, que muchas veces los docentes, también por una cuestión evidentemente económica, nos vemos en la obligación de estar sumando cantidades de horas. Y muchos de los docentes se los obliga, se los presiona para que renuncien a otras instituciones. Entonces lo que se está haciendo es justamente obligarlos, vía presión, obviamente, de los distintos organismos de supervisión, por ejemplo, para que dejen horas o titulares o interinas que sí les son propias, por otras que no les son propias y que por otra parte forman dentro de lo que es los derechos del estatuto, no con pleno derecho, porque justamente tienen ciertas limitaciones, por ejemplo, al alcance de ciertas licencias. Entonces, esto es importante porque en realidad se supone que acá lo que se está haciendo es implementar una reforma, una mejora, según ellos, ¿no? Algo para que esté mejor, pero en realidad lo que está pasando en el plano educativo y particularmente laboral docente es que se está haciendo vía presión y vía claramente de lo que es una precarización encubierta de las horas que estamos o que se nos está obligando a querer tomar. En el caso de los normales, Laura, ¿ustedes tienen alguna propuesta alternativa, digamos, para esta coyuntura, ¿no?, de la que estamos hablando? Nosotros estuvimos trabajando a nivel sindical, como también estamos trabajando a nivel internormal para proponer una propuesta superadora, ¿no? Algo que vaya más allá de esta profundización de la nueva escuela secundaria. Nosotros en el Normal 5 desde hace más de 12 años venimos trabajando interdisciplinariamente. Esto significa que docentes de diferentes asignaturas definimos proyectos de trabajo a nivel áulico, teniendo en cuenta la heterogeneidad del aula, las singularidades de los estudiantes, y utilizando nuevas tecnologías que tenemos al alcance nuestro con el uso de ahora los aparatos smartphone, tratando de incorporar estas nuevas tecnologías, pero no como una manera de innovación obligada, sino no instrumental. Sino como una manera pedagógica. Es decir, esto significa utilizar las nuevas tecnologías para desarrollar las capacidades cognitivas de los estudiantes, teniendo en cuenta sus singularidades, no esa plataforma rígida, estática, dada, que como dijo recién acá el papá de Luciana, así como espían a los estudiantes, también espían a los docentes, porque ¿quién controla esa plataforma, las actividades, las notas de crédito, las rúbricas y todo lo que se sube? Alguien que está en el ministerio. Bien. Vamos a ir cerrando con esta entrevista. No sé si quieren decir algo, Luciana y Caro, como miembros de centros de estudiantes de las escuelas, ¿no?
Sí, con respecto, lo último para agregar es el hecho de que justo con todo lo que está pasando, la situación de precarización laboral a la que los quieren someter a los docentes, nosotros como estudiantes en el medio tenemos la educación. Y mientras está pasando todo esto de que los docentes los están atacando por un montón de frentes, nosotros se supone que tenemos que recibir algún tipo de aprendizaje. Y siempre lo que recalcamos es que no lo podemos hacer en esas condiciones, donde los docentes no trabajan en condiciones y donde nosotros tenemos los techos que se caen, no tenemos inmuebles y realmente no atienden nuestras demandas urgentes, como siempre decimos. Entonces, lo único para agregar es que la educación realmente tiene que ser de todos y todas, y que si bien los protagonistas acá, en este caso, somos la comunidad educativa, esto tiene que salir después a los barrios, tiene que salir a las calles, y que la gente tiene realmente que estar al tanto de todo lo que está sucediendo y lo que están haciendo, que ya mucho tiempo viene siendo invisibilizado, y que realmente tiene que empezar a salir a la luz porque no soportamos más esta situación en el plano educativo. Bien, Laura, cerramos. Sí, simplemente decir que toda la comunidad educativa se está movilizando, que estamos presentando una disputa respecto al problema, que no queremos precarización laboral, que no queremos ser facilitadores ni aplicadores, y que queremos que esta profundización se lleve adelante con una consulta de todos los actores del espacio educativo. Omar, ¿coincidís? ¿Quieres agregar algo más? Sí, coincido con todo lo que dicen acá las chicas de los centros de estudiantes, y tanto del 11 como de cerámica, acá con lo que señala el padre. Sí, lo que quisiera aportar en realidad es el hecho de que tengamos presente que la política educativa también está diseñada por un gobierno, el gobierno es votado, estamos en época de elecciones, y que en ese sentido es muy importante también que todos los que tenemos algún tipo de nivel de conocimiento, de conciencia o de preocupación por lo que es la educación pública, nos pongamos en pie de querer convencer a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, de que el primer camino es votar otra opción, y que claramente la opción tanto en su momento de Macri como la actual de Larreta son opciones privatizadoras, son opciones muy autoritarias y opciones precarizadoras, no solamente en la educación, sino en todo el Estado, en el lugar en donde se encuentren. En este momento se encuentran en la Nación Mauricio Macri, pero en su momento cuando estuvo en la ciudad pasó exactamente lo mismo, y es exactamente el mismo camino que sigue Larreta en cuanto jefe de gobierno. Vamos a cerrar con Luciana. Desde ya muchas gracias por la invitación. Yo quería comentar una situación que tenemos en el colegio, que nosotros desde el año pasado estamos en lucha, que nos están queriendo trasladar con el IRURTE al Polo de las Artes, y nos salió un proyecto de ley gracias a la legisladora Victoria Montenegro, que nos dice que no nos pueden trasladar durante este año, pero estamos hablando de la Escuela de Cerámica. Sí, de la Escuela de Cerámica, y todavía siguen diciendo que estamos allá, piden nombres de los estudiantes los integrantes del centro de estudiantes, y que ahora estamos más que nada con el proyecto para ampliar el colegio. Y desde ya muchas gracias. Bueno, gracias a todos, muchísimas gracias por haber estado acá esta mañana en Sintonía de Educar. La verdad que es un tema que debe seguir, que debe continuar. Gracias a papá también, aunque le dimos poquito la palabra, pero vamos a cerrar acá porque tenemos una entrevista acá pendiente. Y bueno, muchísimas gracias por estar esta mañana acá en esta radio que queremos tanto, que se llama Radio Sónica.